¿Qué dice el Padre Pío sobre el pecado de adulterio? Hermanos, el matrimonio es un sacramento que cambia totalmente la vida de una persona. Esta unión sacramental entre un hombre y una mujer fue elevada por nuestro Señor Jesucristo a la categoría de sacramento, cuya principal grandeza es representar la unión indisoluble de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Y es por eso que el hogar cristiano es constituido bajo la bendición sacramental y es llamado la iglesia doméstica. Esa iglesia doméstica donde la vida eterna conquistada por nuestro Señor Jesucristo es transmitida a las nuevas generaciones a través del don de la vida. Para que esa unión sea verdadera, necesita ser pura y fiel, como Cristo es fiel a su esposa, la Santa Iglesia. El Padre Pío, que fue uno de los más santos confesores de la historia, recibió una vez la visita de una persona que quería confesarse. Era la famosa actriz de cine Lea Padovani, que vivía en adulterio con un hombre que era casado y que fue diagnosticado con un tumor maligno tremendo, teniendo en el máximo 6 meses de vida. Estaba desahuciado. Señora Padovani, ¿nos da un autógrafo? Gracias. Ánimo, hija mía, empieza. Pero recuerda que aquí no se actúa. Aquí se dice la verdad. No estoy aquí por mi padre, sino por el hombre que amo. Antes de que ella lo dijera, el Padre Pío la miró y dijo que sabía que el hombre con quien ella vivía no era su legítimo esposo. Sí, sé que le amas, pero también sé que no es tu hombre. Es el marido de otra, ¿verdad? La mujer se asustó. El Padre Pío continuó. Está muy enfermo. Los médicos le han dado pocos meses de vida. Pero no serás tú quien lo salve. El Padre Pío en ese momento fue firme al decir a la mujer que si lo no dejara, lo haría morir en pecado y condenarse al infierno. Si no lo dejas, le harás morir en el pecado. Momento difícil para aquela mujer, acostumbrada al mundanismo y ensarzada en una vida contraria a la voluntad de Dios. Pero el Padre Pío fue muy claro. Padre, yo le amo. ¿Cómo puedo dejarle? Elige. O tu amor o su vida. Y ahora vete ya. Pero padre, no puedo. ¡Basta! No pretenderás que encima te dé la absolución. Sufre si eres capaz. Calla y reza. Vete. Pero padre... Essa atitude del santo poderia causar muitas discussões em nossos dias. E o que aconteceu com aquela mulher? Vamos ver isso mais adelante. Antes, devemos conhecer um pouco o que diz as Sagradas Escrituras e o que ensina a Santa Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Essa indissolubilidade da união conjugal é consequência da própria lei natural e não permite nenhuma restrição. Donar-se a outro para constituir uma sola carne, com reservas ou por um tempo determinado, é uma incoerência. Quem de vocês, se estivesse por casar-se e o esposo, o novio ou a novia dissesse, mire, te vou casar pero por um período, só parcialmente, nadie aceitaria isto. Por isso, o pecado de adultério se caracteriza por a relação sexual entre um homem e uma mulher quando al menos uma das partes é casada com outra pessoa. E nesse caso, se peca contra 3 mandamentos. Primeiro, contra a castidade, 6º mandamento. Segundo, contra o voto, a promessa hecha no matrimônio. 2º mandamento, não tomarás o nome de Deus em vano. E em terceiro lugar, contra a justiça, por la ofensa que se hace a las pessoas com quem devemos fidelidade. O matrimônio é um sacramento de serviço que estabelece um estado definitivo de vida
entre dos personas, un hombre y una mujer. En las Sagradas Escrituras, el libro del Génesis nos dice claramente, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Aquí están claros 3 puntos. Primero, la unión debe ser entre un hombre y una mujer. Esa unión es perpetua. Y tercero, es abierta a la vida, como está claro cuando Dios dice, sed fecundos, multiplicaos. Volviendo a la historia de Lea Padovani, ella misma cuenta en una entrevista al final de su vida que el Padre Pío la mandó irse, sin dar la absolución. Ella salió destrozada. Ella había hecho una promesa de que dejaría definitivamente a su compañero si éste se curase de la enfermedad que tenía. Era una enfermedad terminal, un cáncer que ya no había solución. Después de algunos días de haber hecho la promesa, el hombre mejoró y terminó completamente curado. Lea Padovani, consciente del milagro, fue fiel a su promesa y dejó a su amante, volviendo al Padre Pío completamente arrepentida de su pecado. Con permiso. Fue recibida con mucha amabilidad, con mucha bondad por el Padre Pío y ella decidió cambiar totalmente su vida y se hizo una hija espiritual del Padre Pío. A pesar de un tan grande testimonio, después de curado, el hombre a quien ella amaba antes terminó su vida unido a otra mujer en una vida de adulterio. Pero muchas veces algunas personas se preguntan, ¿por qué existen problemas matrimoniales? ¿Dónde han nacido los problemas matrimoniales? La Biblia, la propia Biblia nos explica en Génesis capítulo 3, versículo 1 a 24. La mujer engañada por la serpiente seduce al hombre y rompe su unión con Dios y con la propia mujer a quien echa la culpa del pecado. Ese texto nos revela que las dificultades en la vida conjugal, la desunión nace de la pérdida de la fidelidad a Dios. Cuando los fariseos cuestionaron a Jesús sobre el divorcio, el Señor recordó el libro del Génesis diciendo, en el principio no era así. En aquella época estaba permitido al marido repudiar a su mujer. Y Jesús se opone radicalmente a esta injusticia, como vemos en varios textos de los propios evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 11, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adultério contra aquella. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 18, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adultério. E el que se casa com uma mulher abandonada por seu marido, comete adultério. Em la primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, 11, se diz, la esposa não se separe de seu marido. Si se separa, não vuelva a casar-se. Ou que se reconcilie com seu esposo, e que tampouco o marido abandone a sua mulher. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 31, nos diz, el que repudia a sua mulher, excepto em caso de união ilegal, la expone a cometer adultério. E el que se casa com uma mulher abandonada por seu marido, este comete adultério. Evidentemente, tudo que se está falando aqui em masculino se aplica perfeitamente também às mulheres. Assim, o matrimônio sacramental, validamente contraído e carnalmente consumado, é indissolúvel. Porque a igreja não tem potestade para deshacer a ação divina. A própria Sagrada Escritura nos diz, nosso Senhor Jesucristo, que o homem não separe lo que Deus ha unido. A prática da castidade está intimamente ligada às virtudes do amor a Deus, da templança, da fortaleza e da humildade. E exige a prática conjunta del pudor e da modéstia. Para praticar corretamente a castidade se necessita a graça divina, o recurso a los apoios sacramentales, sobrenaturais, alcançados através da oração, de los sacramentos e, sobretudo, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, modelo de castidade para os vírgenes, para os consagrados e para os casados. Salve Maria!